Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Pablo en estos versículos compara la justificación con la condenación. Y para hacerlo habla de la producción del pecado, de las propiedades del don de Dios y del poder de su justicia. La producción del pecado. En primer lugar, el pecado, como dice el versículo 12, contagia. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, y este pasó a todos los hombres. Y por eso podemos decir en segundo lugar que la producción del pecado es que condiciona. Al ser el hombre contagiado de pecado, lo condicionó. ¿A qué? A ser culpable delante de Dios, y esto trae la muerte. Y muerte en la palabra de Dios significa separación. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, o sea, el hombre está separado de Dios por sus pecados. Esto significa que el pecado no solamente produjo contagio que condicionó al hombre, sino que le hizo cortar su comunión con Dios. En segundo lugar, desde el versículo 15 al 17 podemos ver las propiedades del don de Dios y vemos su característica principal en el versículo 15. Lo que trajo la transgresión fue abundante muerte, pero lo que trajo la gracia, o sea, el regalo de Dios a través de Jesucristo fue justamente su perdón. Transgresión significa desobedecer a una ley específica. Y justamente por eso vino la ley, para poder hacer evidente nuestros pecados. Y por la evidente obediencia de Jesucristo, y entregando Él su vida en la cruz, derramando su sangre, es que podemos tener ese regalo. O sea, la ley Jesucristo la cumplió por nosotros, y ahí en la cruz pagó Él como culpable por nosotros. Es un regalo maravilloso de Dios. Bajo ningún punto lo podemos llegar a merecer alguna vez. Pero Él nos los dio a nosotros para justificarnos. Las propiedades del don de Dios, esa es su característica principal, es un regalo, pero también tiene una causa muy distinta a el juicio de Dios. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don de Dios vino a causa de las muchas transgresiones para justicia. También tenemos la característica del don de Dios. Eso lo vemos en el versículo 17, que dice que el pecado trajo el reino de la muerte, pero que la obediencia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, su justicia, trajo el reino de la vida. Qué consecuencias totalmente distintas. Y podemos ver en tercer lugar el poder de su justicia. Dice el versículo 18, de la misma manera por la justicia de uno, o sea de Jesucristo, vino a todos los hombres la justicia de vida. Su poder, la justicia de Dios, nos dio existencia. La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa de alguna manera que nosotros es como si no existiéramos para Dios, porque estábamos separados de Él. Recordemos que el pecado, una de las cosas que produce es cortar la comunión con Él. Pero Él nos dio existencia en Jesucristo. Eso no es nada más y nada menos que su poder. Y en segundo lugar, Él nos estableció como justos, fuimos constituidos justos. Antes estábamos establecidos como pecadores, pero ahora Él nos constituyó, nos estableció justos. Nos dio otra posición. Nos pasó de muerte a vida, declarándonos, estableciéndonos como justos. Y en los versículos 20 y 21 encontramos la palabra sobreabundar. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es, en tercer lugar, que su justicia excede al pecado. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Recordamos lo que causó el pecado, lo que produce el pecado. Contagio, condiciona, corta la comunión. ¿Es que acaso nosotros hoy, siendo hijos de Dios, nos encontramos coqueteando con el pecado?
las propiedades del don de Dios. Nosotros recibimos un regalo muy grande. Y un regalo, cuando lo recibimos, nos produce gratitud. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? No cómo es nuestros pensamientos solamente, sino cómo son nuestros actos. También pensando en el poder de su justicia. Qué consolación que tenemos, porque en su justicia tenemos existencia, estamos establecidos como justos y su gracia excede cualquier pecado. Qué bueno que nuestra comunión con Dios dependa de Él nada más. Pero nosotros vamos a disfrutar de nuestra comunión con Él siempre que vivamos en obediencia.